Huaraz tiene postal de nevados y lagunas, pero debajo de esa postal está la quebrada de Cojo, y cuando llueve fuerte en la Cordillera Blanca, Nueva Florida paga el precio. Febrero de 2020, enero de 2023, 2 fechas, 2 huaicos, el mismo barrio bajo el lodo. Aquí vamos a contar por qué un pueblo al pie de los Andes se volvió un paso clave para entender el cambio climático, como el deshielo de los glaciares, las lluvias extremas y una ciudad que cruza el abanico aluvial que se juntan en una sola historia. La quebrada de Cojo nace en la Cordillera Blanca, dentro del Parque Nacional Huascarán. En su cabecera se ubica la laguna Parcacocha, a 4.562 metros sobre el nivel del mar, formada por el deshielo de los glaciares Palcarracu y Pucaranta. De la influencia de Parcacocha y Pelcococha se origina el riachuelo que recorre la quebrada. En la parte baja se forma el río Paria, que al unirse con el río Auquí dan origen al río Quilcay, que atraviesa Huaraz. ODS y meta que se está considerando, el caso se relaciona con el ODS 13, Acción por el Clima, cuyo objetivo es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. La meta específica es la 13.1, fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados por el clima y los desastres naturales en todos los países. Esto se evidencia en las acciones posteriores al huaico: instalación del sistema de alerta temprana, reforestación congenial y la limpieza de quebrada. Bien, buenas tardes, ceñito. La primera pregunta es, ¿cuál es el miedo que tiene en la incrementación del río ya que no se ha elaborado el muro de contención? Acá estamos peligrosos cuando aumenta agua, mira, ve, esas orillas del río llenos de piedras, llenos de basura. Acá no se puede ni lavar ya las frazadas, antes lavábamos, ahora no hay, pues, ahora todo cochino, mira, que vengan los autoridades, mira, a ver, acá, verificar acá en mi huerto, eso no está limpio. Claro, y por otra parte también sería lo que es cuando botan el desmonte, ¿verdad? Vienen, cobran a esos bolqueteros, cobran a su precio, pero lo traen acá, nomás lo botan. Bien, y por otra parte, ¿cuál es el riesgo que ustedes corren con respecto al puente, ¿no? Porque vemos que ya está un poco deteriorado. Bueno, sí estamos en peligro. Mira, si el puente se aumentara el agua, entonces el peligro sería, ¿no?, que nosotros nos podríamos resbalar, nos podríamos accidentar, ¿no? Y por eso nosotros queremos que lo implementen ese puente, porque acá hay niños, hay personas adultas que se pueden accidentar. El 16 de febrero de 2020, las lluvias extremas activaron la quebrada de Cojo en Ancash, generando así un flujo de lodo en el barrio de Nueva Florida, el cual Ancash reportó 12 viviendas afectadas, un puente destruido y 3 hectáreas de área de cultivo. Por el cambio climático, el glaciar ha disminuido un 40% desde 1980. En febrero de 2020, una lluvia intensa saturó el suelo de la cuenca alta. Al no haber árboles en los laterales del río, esto hizo que el agua arrastre sedimento. El material llegó a Nueva Florida con velocidad de 15 kilómetros por hora, según la información de Ingemet. Nos encontramos en el río Quilcay. Anteriormente hubo incidencias de riesgos climáticos por altas lluvias. En el año 2023 fue el derrumbe del puente para el cruce de Nueva Florida, así volviendo esta zona imposible de poder pasar por el puente y que los habitantes de la zona sufran riesgos climáticos, volviéndose una zona de alto riesgo de huaicos. El calentamiento de los Andes tropicales en Ancash generan más lluvias líquidas, lo que genera más huaicos. Pasaron de suceder un huaico cada 5 años a suceder 2 cada 5 años. Esto se generó durante un periodo del 2010 al 2023. Nueva Florida está en una zona de alto riesgo por la quebrada. Intensas, causadas por el cambio climático y la tala de árboles cerca de los ríos, provocan deslizamientos y erosión del suelo, poniendo en riesgo viviendas, puentes y a la población. Por eso el ODS 13, Acción por el Clima, promueve la protección de los bosques y medidas de prevención para evitar desastres y cuidar a las comunidades. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es William Alexander Pacheco Coral.
y lo que pasa es que no pude llegar a grabar el video con mi compañero. En breve quiero decir una conclusión. Este tema llega a pertenecer a la ODS 13, ya que habla sobre los efectos del cambio climático. Las lluvias fuertes que causaron que el suelo se saturara y el río arrastrara sedimentos debido a la falta de árboles, ya que también esto demuestra que debemos actuar para cuidar el clima y prevenir los desastres naturales. Gracias. La ODS con la que se relaciona este problema es la ODS número 13, que es Acción por el Clima. Las metas que contribuyen a las soluciones propuestas son la meta número 1, que es fortalecer la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de recuperarse y resistir ante un desastre. Para ello, los países deben invertir en infraestructura resistente ante inundaciones y diseñar planes de evacuación. Luego tenemos la meta número 2. La meta número 2 considera que si una persona no entiende sobre el cambio climático, tampoco va a implementar las medidas necesarias. Por eso impulsa a que se enseñe educación climática en las escuelas y también a capacitar a los funcionarios públicos y a las empresas para diseñar propuestas de solución ante un desastre. En conclusión, Nueva Florida representa un gran problema para Huaraz, donde se implementaron soluciones temporales para una zona de riesgo sin infraestructura de prevención. Muchas gracias.